Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de esta serie Alternativas. Tenemos el gusto de contar con la presencia de Iván Patricio Ruiz, con quien vamos a conversar un poco cómo se plantea la situación mundial y cómo le afecta a América Latina y al país, cómo esto está incidiendo la geopolítica de los Estados Unidos, esta potencia angloamericana, podríamos decirlo, en declive, cómo está afectando la vida de nuestros pueblos de manera tan drástica. Muchas gracias por aceptar la invitación, Pato. Bienvenido. Gracias, Pedro. Mi ponencia va a ser bastante concreta y me voy a limitar simplemente, tiene 5 puntos. La primera parte es una breve explicación de la estrategia militar de los Estados Unidos presentada por Tomás Barnes y el almirante Sebrowski en el año 2003. Esta estrategia militar, que se llama el nuevo mapa del Pentágono, diseñada por el almirante Sebrowski y Tomás Barnett, se ha mantenido más o menos con ciertos cambios, sin mayores modificaciones, en los últimos 24 años. Entonces, esa va a ser mi primera parte que voy a topar. Luego, el mapa de los países no integrados y que deben ser destruidos según esta estrategia. Las declaraciones últimas de la señora Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, en Miami en el año 2023 y después en diciembre y en los primeros meses de este año cuando visitó la Argentina. Y algo que voy a ponerles en consideración a todos nuestros compañeros es el pensamiento de José Peralta referente a la política de los Estados Unidos en 1927 y algunas reflexiones sobre América Latina y el Ecuador. José Peralta es el canciller de Don Eloy, ¿no? Así es, y estuvo exilado en Panamá en el año 1927. Pero es muy importante un libro que él tiene, La esclavitud de América Latina, y además es un tipo brillante, el teórico del liberalismo ecuatoriano. Bueno, pero un poco a partir de los hechos, del 11 de septiembre de 2001, el asistente del almirante Sebrowski, Tomás Barnett, impartió en el Pentágono y en las academias militares estadounidenses numerosas conferencias, ¿no? Anunciando que sería el nuevo mapa del Pentágono. Según el Pentágono, este proyecto se ha hecho posible debido a las reformas estructurales realizadas en los ejércitos estadounidenses. Ha habido ciertas modificaciones, ciertos cambios, pero en términos generales, la estrategia militar de los Estados Unidos tendiente a la destrucción de los países se ha mantenido. Esto de Primero aquí, Siria. para hacer acuerdo sobre todo a nuestra audiencia más joven, esto se da en paralelo con el todavía escabroso, todavía no transparentado ataque a las Torres Gemelas en septiembre Sí, del luego del 11 2000. de septiembre del 2001, prácticamente esta estrategia estaba ya bosquejada, estaba diseñada y le sirve de pretexto para luego atacar Irak, bajo el pretexto de que en Irak había armas químicas. Recuerden que en ese entonces el secretario de Defensa de los Estados Unidos era Donald Rumsfeld. Los Estados Sí, lo Unidos que es ataca. importante señalar es que no fue una respuesta al ataque, es que esto ya estaba preparado desde antes. Exacto, porque en última instancia quienes participaron, muchos dicen que lo de las Torres Gemelas fue autoatentado. Inclusive hay un libro de Thierry Mason referente al 11 de septiembre en la que él señala precisamente que fue un autoatentado con la necesidad de justificar el ataque a Irak. Hay algunos trabajos interesantes, como por ejemplo el del coronel Peters, en que se reconfigura el Medio Oriente. Entonces tiene un mapa ya en el año 2000 en lo que se ve el Nuevo Oriente tal como estaba constituido y el Nuevo Oriente reconfigurado según las guerras que ellos pensaban implementar e ir desmantelando, ir destruyendo el Medio Oriente. Y empezaron primero con Irak. Ustedes conocen el ataque a Irak, pero hay un dato bien Bueno, empezaron con importante. Afganistán, ¿no? Empezaron con Afganistán, Claro, después pero Irak. Afganistán, digamos, está en Asia, pero el Medio Oriente les es estratégico, sobre todo por los recursos petroleros. Pero hay un dato que es bien importante y que señala Thierry Mason. El dato que señala es que Saddam Hussein era un hombre de los estadounidenses, era un agente de la CIA.
financiaron a Irak en su guerra contra Irán para debilitarle a Irán, una guerra que duró alrededor de 8 años. Entonces, fíjese, hay algo que Y dice no es Henry el caso Kissinger. único, ¿no? Lo mismo pasó con Noriega en Panamá. Noriega, Era también exacto. agente de la CIA, informante de la embajada americana y fue después, ¿no es cierto?, utilizado y después fue eliminado. Lo mismo pasó Así es. con García Luna, que ahorita acaba de ser puesto en prisión en los Estados Unidos después de haber sido empleado de los Estados Unidos durante muchísimos años al servicio como el zar de la lucha contra las drogas en México, ¿no? Así es. Y bueno, probablemente lo que puede estar pasando a Zelensky luego de que se acabe la guerra de Ucrania. Es decir, en palabras de Henry Kissinger, el padre de la diplomacia norteamericana, él señala que ser amigo de los Estados Unidos, ser enemigo de los Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo de los estadounidenses es un poco peor. Es Entonces, letal casi. Mira, y eso, el dicho ecuatoriano es mal paga el diablo a sus devotos. Capaz que estos datos que nos estás dando nos pueden ayudar a entender lo que está pasando y va a seguir pasando con algunos ecuatorianos, ¿no? ya Que han vamos a vendido, no mirar. solamente que han vendido su alma al diablo, sino que han vendido a la patria a cambio de, en algunos casos, información, prebendas y influencia por parte de la Embajada de los Estados Unidos, ¿no? Ya Así es, estamos ya viendo vamos algunos a ir casos. mirando esta información Algunos seguramente, muertos, inclusive aquí en el Ecuador, ¿no? esta información, el nuevo mapa del Pentágono, la estrategia militar norteamericana, cualquiera puede acceder entrando a las páginas web del mismo Pentágono, a las presentaciones del almirante Sebrowski, a las presentaciones de Tomás Barnett, los documentos teóricos que elabora el Pentágono, que elabora la CIA, que elabora las agencias de inteligencia de los Estados Unidos y que elaboran algunos centros de investigación vinculados al Pentágono, como por ejemplo RAND Corporación, que saca estudios muy detallados, no tan detallados, pero estudios referentes al cual va a ser la estrategia y la política del Pentágono con respecto al mundo. Por ejemplo, la guerra de Ucrania ya se planteó en el año 2018, 2019, y hay documento del RAND Corporación en donde establece cómo ir destruyendo y Bueno, cómo ir y cerrando a Rusia. ya ha sido público, ¿no es cierto?, de que los Estados Unidos tienen planificado una guerra con China. No saben todavía si hacerlo a través del Mar del Sur de China, a través de Taiwán, a través de Filipinas, Así a es, través de Vietnam, pero ya está programado. Ya dicen para el 2027 y ya dijeron que mejor le hacían para el 2025. Lo que están viendo es cómo construyen la telenovela para que nos comamos el cuento de que el malo de la película es China. Lo mismo hicieron con Rusia, ¿no? Inclusive con cuestiones anteriores, como antes del Maidán en el 2014, ya tenían listas las provocaciones para despedazar a Rusia. Lo mismo ahora quieren hacer así con es, China. Y ahorita sería importante ver cuál es la agenda de destrucción con respecto a América Latina. así es. Bueno, Barnett afirmaba que para mantener la hegemonía mundial, Estados Unidos tendría que dividir al mundo en dos partes. Quedarían de un lado los estados estables, los miembros del G8 y sus aliados, y del otro lado estaría el resto del mundo, considerado simplemente como un tanque de recursos naturales. Barnes se diferenciaba de sus predecesores en un punto fundamental. Ya no consideraba que el acceso a esos recursos fuese crucial para Washington, sino que afirmaba que los estados estables solo tendrían acceso a esos recursos recurriendo a los ejércitos estadounidenses. Para eso habría que destruir sistemáticamente. Esto es bien importante para los compañeros. Para eso habría que destruir sistemáticamente toda la estructura estatal en los países que serían parte de ese tanque de recursos, de manera que nadie pudiese oponerse en ellos a la voluntad de Washington, ni tampoco tratar directamente con los estados de Estado. Esto es importante porque eso es lo que hicieron en Siria, intentaron hacer en Siria, si no fuera por la intervención del ejército ruso, lo hicieron en Libia. Libia es un caos ahorita, Irak es un caos.
Les Bueno, hicieron el caso de retroceder a Libia, en el caso de Yemen. Libia, mira, vale la pena señalar, porque todo eso se puede encontrar en Naciones Unidas, ¿no es cierto? Libia, hasta el 2010, era el país de África con el mayor índice de desarrollo humano. Ahora se Así es, venden así es, esclavos todos los martes por la tarde en plena capital, en la plaza pública de Trípoli. así es. Hay un Ese libro es que el les desarrollo, recomiendo. esa es la democracia que fueron a imponer OTAN, la OTAN y entre comillas el mundo libre, la comunidad internacional destruyendo ese país, ¿no? Lo mismo en el caso de Afganistán. Afganistán con los talibanes en el 2000 había desaparecido la producción de amapolas y de opio. Con Así los es. gringos y los británicos llegó a ser el 98% de la provisión mundial, y ahora que les patearon de nuevo a los de la OTAN de Afganistán, otra vez han logrado erradicar el cultivo de amapola. Con lo cual se muestra claramente que el discurso que nos dan, que están a nombre de la civilización, de la democracia, de la libertad, es puro cuento, ¿no? Así es. Bueno, hay antecedentes históricos, Pedro. Recordarás la guerra del opio en 1830 y 1870. Es decir, prácticamente los ingleses les obligan a los chinos a producir opio y a consumir opio. Y con eso Entonces, traficaban a nivel mundial, ¿no? así es, Incluyendo América, América del Sur y América del Norte, los propios así es. Estados Unidos, Inclusive aquí en incluyendo el Ecuador Europa. había fumadores de opio, ¿no? Pero después viene, es bien importante esto, la guerra de Laos, y cómo en los estadounidenses llevaban armas a Laos y venían trayendo opio para comercializar. Y el desarrollo del LSD, es decir, quien desarrolla el LSD es la CIA. Yo les recomiendo a Y nuestros con una amigos empresa, hoy. perdón un ratito, que es importante ubicar, con una empresa suiza de mucho prestigio que se llama Sandoz. Ya, así es. Yo les recomiendo que miren dos videos que se llama Narco América primera parte, Narco América segunda parte. Está en YouTube y es el History Channel. Y ustedes pueden ver el rol y la participación directa en la comercialización de drogas de parte de la CIA y de las agencias de inteligencia. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua y la guerra Irán-Contra, el Y caso el del History Channel no coronel es pues Oliver López. precisamente de Russia Today, ¿no? No es de Así es. Sputnik, no es No, no, Telesur. no, no. Es History un Channel canal es, norteamericano. Son los mismos norteamericanos y hay muchos estudios referentes al rol y la participación si directa de tienes las la bondad, agencias de inteligencia. nos mandas los URLs y ponemos el Por enlace supuesto, yo les hago en los llegar eso, comentarios del pero YouTube, ya. ustedes recuerdan del mapa del Pentágono y es precisamente este. Esto es sacado del libro El nuevo mapa del Pentágono de Tomás Barnett y también de una de las presentaciones de Tomás Barnett en el Pentágono en el año 2003. Mírese en el mapa, ustedes van a tener el PowerPoint. Todos los países que están de color café van a ser destruidos, ¿no? Y aquí dice, según este mapa extraído de un PowerPoint de Tomás Barnett, presentó en 2003, durante una conferencia impartida en el Pentágono, los estados de todos los países incluidos en la zona rosada deben ser destruidos. Ese proyecto no tiene nada que ver con la lucha de clases en el plano nacional ni con la explotación de recursos naturales. Después de destruir el Medio Oriente ampliado, los estrategas estadounidenses se preparan para acabar con los estados en los países del noreste de Latinoamérica. Aquí hay otro juego de mapas que ustedes Entonces pueden parece ver. que se está cumpliendo con el tema de la penetración de la droga y las políticas desde la traición de Moreno en adelante para destruir al país, ¿no? Así es, ya vamos a llegar a eso porque es clarísimo cuál es la estrategia que están siguiendo con respecto a América Latina y con respecto al Ecuador y a la Argentina en particular, ¿no? Aquí es algo que señala en este libro, las élites sudamericanas se equivocan al ver en la situación de hoy la simple continuación de la lucha de las pasadas décadas por una distribución más justa de la riqueza. La lucha principal ya no es entre la mayoría del pueblo y una pequeña clase de privilegiados. La opción que se planteó a los pueblos del Gran Medio Oriente y a lo que pronto tendrán que responder también los sudamericanos no es otra que defender la patria o morir. Los hechos así lo demuestran. El imperialismo contemporáneo ya no tiene como prioridad apoderarse de los recursos naturales,
hoy domina el mundo y lo saquea sin escrúpulos. Ahora apunta a aplastar los pueblos y destruir las sociedades de las regiones cuyos recursos ya explota hoy en día. Ahora, es Es interesante, importante. Pato, si me permites, es interesante señalar algo que habíamos conversado, sobre todo en unas discusiones con Augusto Zamora hace un año y medio, un par de años, cuando hablábamos de esta nueva teoría, porque todo esto de aquí se le va desarrollando en paralelo, incluyendo a académicos progres, tanto de los Estados Unidos como de nuestros países, cuando desarrollan toda una tipología, ¿no? Entonces dicen que hay obviamente la comunidad internacional por un lado, luego se tiene los países más o menos normales, luego se tiene los estados fallidos a los que les quisieron incluir al Ecuador. Yo conozco que a principios de los años 2000 ya había todo un financiamiento y una promoción para hacer investigaciones que permitan argumentar que el Ecuador era un estado fallido. Les cayó muy mal que venga Correa y que convierta justamente a esa desesperación en una esperanza. Y se retomó la tesis ya como profecía autocumplida del Estado fallido a partir de Moreno. Y luego tienes otro tipo de estados, que son los estados canallas, y que justamente son los que aparecen allí, ¿no es cierto?, dentro de esa zona rosada, que incluyen a países a los que ya han invadido, ¿no? Ahí aparecía la cuestión de Wesley Clark, ¿te acuerdas? Que fue Así general es. de 5 estrellas, ¿no es cierto? Que decía mucho antes de que tengan la justificación o de que se haga público el asunto, que ya habían los estudios y las órdenes dentro de las Fuerzas Armadas norteamericanas para invadir 7 países en 5 años. Y se cumplió Así con es. la Bueno, un primavera árabe. poco se está confirmando todo esto por la política que ha tenido los Estados Unidos con respecto a Medio Oriente, con respecto a Ucrania, con respecto a América Latina. Y también un poco cómo los estadounidenses, a través de la guerra de Ucrania, le han colonizado a la Unión Europea. Prácticamente la Unión Europea ahora es un apéndice de los estadounidenses, dirigido por gente pro-estadounidense como Ursula von der Leyen o señor Borrell, y con gente que está vinculada al establishment norteamericano o al grupo financiero de los Rothschild, por ejemplo Macron, o si no a la banca, como el caso de Olaf Scholz. Entonces tenemos cómo los estadounidenses han ido prácticamente sometiendo a todo Occidente. Ya vamos a llegar a esa conclusión de a poco, ¿no? A los estrategas estadounidenses les gusta comparar el poder de Estados Unidos al del Imperio Romano, pero los romanos aportaban seguridad y opulencia a los pueblos que conquistaban y los incorporaban a su imperio. El Imperio Romano construía monumentos y racionalizaba las sociedades de esos pueblos. El neoimperialismo estadounidense no tiene intenciones de aportar nada, ni a los pueblos de los estados estables, ni a los países incluidos en el tanque de recursos naturales. Lo que tiene previsto es extorsionar a los primeros, como está haciendo en el caso de la Unión Europea, y destruir los vínculos sociales en los que se sustenta la Unión Nacional de los segundos. Ni siquiera les interesa exterminar a estos últimos, sino hacerlos sufrir para que el caos en el que viven convenza a los estados estables de que para ir a buscar los recursos que necesitan tienen que contar con la protección de los ejércitos estadounidenses. Estamos viendo en el caso de Medio Oriente lo que está haciendo, digamos, la extensión de los Estados Unidos, Israel, en Gaza y en Rafah, ¿no? Como hicieron en Siria, en Libia, o intentaron hacer en Siria, pero el caso de Libia, el caso de Irak, y así progresivamente. En América Latina ya vamos a conversar y la estrategia que pretenden seguir en el Ecuador, en que solamente voy a dar algunas pinceladas. Antes de Y que ahora pases, me sí, parece que es importante ubicar, ¿no? Porque aquí señalas mucho a Thierry Meyssan, ¿no? Como fuente. así Pero es. también hay autores como, por ejemplo, de la derecha y hasta la extrema derecha, como Gustavo Bueno, de España. Ya murió este filósofo, pero sus seguidores están muy cercanos a Vox, ¿no? Para que se vea un poco el espectro. Teorizan y dicen, a propósito de esta comparación entre Roma y Estados Unidos, y dicen que ellos son favorables, ellos son partidarios de los imperios,
pero dicen que hay imperios generadores, como fue Roma, como fue la España con América cuando después de la conquista, pero dice que hay otros imperios que no son generadores, sino que son depredadores. Y ahí le pone a los Estados Unidos de manera muy precisa, justamente el detalle que tú acabas de mencionar, ¿no? Así es, bueno, en el caso de los Estados Unidos estamos hablando de una potencia en declive y en franco declive. Entonces, ahorita tenemos, bueno, algo que a futuro se puede discutir y que es fundamental discutir, Pedro, es las fricciones que existe en el interior de los Estados Unidos. La pugna que existe entre el grupo de neoconservadores, seguidores de Leo Strauss, ¿no? El grupo de los republicanos fundamentalistas, pro-sionistas, como el caso de Blinken, como el caso de la señora Nuland, y que representa Biden, contra el grupo de los, entre comillas, patriotas y los grupos no globalistas. Esa pugna que se da en el interior de los Estados Unidos y que también se está dando a nivel mundial entre globalistas y no globalistas es fundamental para entender lo que está pasando hoy en el mundo. Y que también Primero es en muy los Estados confusa, ¿no? Unidos. Porque el propio Trump, por ejemplo, apoya a Netanyahu, apoya el yerno de él es de los Es sionistas judío, así es. más ortodoxos, pero no, el hecho de ser judío, no, Noam Chomsky también es judío, es decir, Marx era judío, Einstein era judío, y estoy seguro que ninguno de ellos, una gran parte del pueblo judío, no tiene ninguna simpatía con el genocidio brutal, asesino, hipócrita, ¿no es cierto?, de los sionistas, que en muchos casos ni siquiera son judíos, no son semitas, no son judíos, y que simplemente lo que apoyan es precisamente esta proyección de poder criminal que tú nos estás presentando y que Así es. lastimosamente ahora, ¿no es cierto?, le va a tocar a América Latina ser parte de estas agendas imperiales, como bien mencionas, de un imperio en decadencia. Ya no es el imperio del New Deal, ya no es el imperio de la Alianza para el Progreso, de las caras bonitas de John Kennedy, de los derechos humanos de Carter, ¿no es cierto? Estamos hablando de un imperio que se ha precipitado en un proceso de degradación que da lugar a monstruosidades como las que están cometiendo los sionistas ahorita en Gaza y en Rafa, ¿no? Así es, un poco lo que señalabas con respecto a que el pueblo judío es diferente, no son de origen semita. Los que están dirigiendo hoy día Israel, como Netanyahu, son de origen házaro. Ellos vienen de Europa del Este y más o menos los házaros se convirtieron al judaísmo en el año 700. Y ustedes conocen que Israel es formado por Inglaterra, ¿no? Y es un enclave de los Estados Unidos para controlar la zona de Medio Oriente. Los házaros que vivían en Europa del Este, los tropas occidentales en la época de Bizancio les contrataban como mercenarios, ¿no? No son de origen semita, no es el pueblo de Israel, no es el pueblo de Israel del que habla la Biblia. Eso es bien importante. De origen semita o de origen árabe son los palestinos, que son primos hermanos de los judíos, De los porque judíos todos originales. Pero descienden más de allá de esa, Abraham. más allá de esa discusión, porque ahí quieren poner todo una niebla, ¿no es cierto? Y toda una leyenda, un tabú hablar de este tipo de cosas. Pero más allá de eso, es, por ejemplo, el propio gobierno del Ecuador, ahorita. Independientemente, yo no sé si es que la señora Palencia, el señor Noboa sean judíos también, pero es claro, ¿no es cierto?, que el tema de la alineación de la política exterior, pero también la política interna del Ecuador a los intereses del señor Netanyahu es evidente. Acaba de firmarse un tratado en el que aquellas zonas de peligro que los judíos no quieren ir porque les da miedo, que la gente, los israelíes no quieren ir porque les da miedo, van a llevar a ecuatorianos desesperados ahí para que sean carne de cañón. Es decir, me parece que es evidente, ¿no es cierto?, que el problema no es como quieren plantear, ¿no es cierto?, que el que no está a favor del asesinato de niños en Gaza, en Rafa, es partidario de Hitler. O sea, me parece que es una infamia, ¿no? Es decir, es Así es, una bueno, forma de no ubicar precisamente estos otros elementos científicos que nos ayudan a entender qué es lo que está pasando en el mundo y cómo estas determinaciones geopolíticas globales están deteriorando de manera tan acelerada la situación de la convivencia pacífica del país.
aquí en el Así Ecuador. es, en los Estados Unidos quisieron hacer aparecer en el Senado de que todas personas que estaban en contra de la guerra y el exterminio del pueblo palestino eran antisemitas. Pero no es así, son antisionistas y están en contra de la política criminal de Netanyahu contra el pueblo palestino. Bueno, ahorita Pero con las huelgas en las universidades norteamericanas hay un montón de judíos, tanto estudiantes como profesores, que han así es. sido reprimidos física y con sus empleos como antisemitas, ¿no es cierto? Cuando ellos son judíos y lo que están defendiendo, ¿no es cierto? Es una trayectoria de un pueblo que ha sido oprimido durante muchísimo tiempo y que ahora se ha convertido, o en nombre de ellos se están justificando las más terribles crímenes en contra de la humanidad, ¿no? Así es, y un poco haciendo un paréntesis, el día de mañana, 9 de mayo, son 79 años de la rendición de Alemania, ¿no? Y el Ejército Rojo, el día de mañana hay un desfile en la Plaza Roja, ¿no? ¿Y quién murió más en la Segunda Guerra Mundial? Algo que seguramente no conocen. Se estima entre 4 y 5 millones de judíos que fueron exterminados por los nazis. Muchos de los nazis inclusive tenían complicidad con sionistas y con judíos, pero murieron 28 millones de rusos, destruyeron más de 10.000 ciudades y aldeas rusas, 28 millones de rusos, de los cuales cerca de 20 millones eran mujeres y niños. Hitler tenía previsto en los 2 primeros años de guerra matar a 40 millones de rusos. Y para que se Quería vea cómo esclavizar están a los rusos. utilizando, fíjate, yo creo que es muy importante lo que estás diciendo, porque justo se va a transmitir este programita mañana 9, ¿no? Estamos grabando el 8 y se va a transmitir el 9. Yo creo que es importantísima la referencia que estás haciendo, porque los sionistas que quieren plantear como un tema moral, ellos están en la sangre de sus abuelos, ¿no es cierto? Les compra a ellos un estatus de superioridad moral con respecto al resto de la gente. Pues son los que están apoyando ahorita a los nazis apoyan a los ucronazis, ¿no es cierto? Que reivindican, por ejemplo, a Stepan Bandera en Ucrania, que fue inclusive detenido por los de la Gestapo porque era demasiado bestia. Y entonces Así es, resulta ser la paradoja, ¿no es cierto?, de que ahora están juntos, ¿no es cierto?, y que glorifican a los ucronazis, a los más racistas y viciosos, nazis, digamos, así es. asesinos de los judíos en Ucrania, pero lo mismo pasa con los polacos, porque este señor Stepan Bandera también mató a cientos de miles de polacos, y los 600 polacos y mil los polacos. judíos, pues ahí está, Bueno, en terrible. caso de Ucrania es importante también la composición étnica de los ucranianos. La mitad, alrededor de la mitad de la población ucraniana es de origen eslavo, de origen ruso. Por eso la guerra en Ucrania ha sido escalonada y un poco los rusos, de los ucranianos de origen ruso, pidieron anexarse a Rusia. El caso de Donetsk y de Lugansk, ¿no? Inclusive el caso de Odessa. Históricamente, Ucrania siempre fue, tanto es así que en el año 1924 Lenin crea Ucrania. Y en 1945, como bien señalas, los ucranianos de origen escandinavo, de origen vikingo, se unen a los nazis, dirigidos por banderas, y extermina a buena parte del pueblo ruso. Y quienes se toman, y precisamente el día de ayer, 7 de mayo, se cumplen 10 años del Maidán, cuando se da el golpe de Estado en Ucrania y la señora Nuland de los Estados Unidos, que estaba embajadora en Ucrania, sale a repartir sándwiches a los nazis ucranianos y mueren 40 sindicalistas quemados vivos en Odessa. Y a partir de 2014 hasta el 2022 son asesinados alrededor de 14.000 ucranianos de origen ruso. Entonces, eso no se conoce
y esa es la razón por la intervención de Rusia en Ucrania. Pero hay algunos antecedentes mucho más importantes, como el avance de la OTAN para cercar a Rusia. Y no estamos hablando del tema militar y toda la visión estratégica y geopolítica que tienen para cercar a Rusia, y no sé cuántas bases militares están alrededor de Rusia a, cercándoles, y ahora ya tienen Finlandia, tienen Suecia, tienen Polonia que le han armado a ese ejército y tienen Ucrania como carne de cañón. Se estima que alrededor de 600.000 ucranianos ya han muerto en el conflicto con Rusia y alrededor de 400.000 heridos. Entonces, les utilizan como carne de cañón, como han hecho siempre los norteamericanos. Si nosotros no entramos a la guerra. Es más, están forzando para que la Unión Europea y particularmente Francia, a través de Macron y representantes de la banca Rothschild, vayan a entrar en conflicto con los rusos. Y muy probablemente, si hay un conflicto entre Europa y Rusia, los norteamericanos enviarán armas, pero no entrarán en el conflicto. Tengan seguro que eso va a pasar. Entonces, están forzando a eso. ¿Y por qué están forzando a eso? Pedro, yo creo que hay que hacer una reflexión de qué es lo que está pasando en el sistema financiero a nivel mundial. ¿Qué es lo que está pasando con el dólar norteamericano? ¿Qué está pasando con los BRICS? Esto es bien importante porque, como bien conoces, los Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Su poder se ha basado en el dólar norteamericano, en la hegemonía del dólar en las transacciones internacionales. Pero si nos reflexionamos un poco más, los estadounidenses emiten alrededor de 10.000 millones de dólares diarios. Y recuerdo que un viernes, hace un par de meses, emitieron 40.000 millones de dólares. Es decir, tienen la maquinita de financiarización y de emisión monetaria al infinito. Yo estaba viendo, por Sí, ejemplo, los... solo te interrumpo un segundo, porque para los Claro, economistas que nos están viendo, ¿no es cierto? No nos comen el cuento a los economistas, y los economistas somos los pontífices a nivel mundial de toda esta religión, diciendo que cuidado si aumenta la masa monetaria, cuidado si aumenta el gasto público, porque eso hace sí, inflación. ¿Dónde está, pues, la inflación en Estados Unidos? Y la inflación se pone en el grito en el cielo cuando pasa del 10% anual. ¿Cómo es posible que hayan estos aumentos tan brutales de la inyección monetaria de la nada? Ex nihilo se dice, con este latinazo se lo dice técnicamente, ¿no es cierto? Es fiat money. Y no hay inflación. Y los libros de texto siguen comiéndonos el cuento con eso para evitar, ¿no es cierto?, que nuestros países gasten en educación, en salud, inviertan en infraestructura, en talento humano. Es decir, me parece que así estas hipocresías de lo que estás hablando acá se ligan mucho, ¿no es cierto?, con las discusiones que hemos tenido en otros programas anteriores. Eso nomás sigue. es que, claro, un poco la forma de hegemonía y de poder norteamericano ha sido a través del dólar. Pero si nosotros reflexionamos un poquito más, existe 1.3 trillones de dólares en productos derivados, alrededor de En 500 derivados mil financieros. de derivados financieros, alrededor de 500.000 millones de dólares, 500 billones de dólares en circulación, frente a un PIB mundial de 100 billones y frente a un PIB norteamericano de 22 billones. ¿Qué son los dólares norteamericanos? Son papelitos. Por eso, precisamente, los rusos dicen, ya no queremos ni euros, no queremos dólares. Si ustedes quieren comprarnos algo, nos compran en rublos y tienen que ir al banco ruso con oro y comprar los rublos. Entonces, el tema del dólar, el tema del endeudamiento, el tema especulativo del sistema financiero mundial para esconder todo ese robo, todo ese megatraco a nivel mundial, hace que estén pensando en la Tercera Guerra Mundial. Ese es el tema clave, crucial a discutir ahorita.
Y es en ese contexto global, ¿no es cierto?, que empieza esta nueva ofensiva, como las visitas de la señora Laura Richardson, jefa del Comando Sur, sobre América Latina. Claro, ahorita las declaraciones de ella, porque son extremadamente claras y precisas, y tiene que llevarnos a la reflexión a todos los ecuatorianos para que puedan observar la traición de determinados gobiernos y de determinados miembros de las Fuerzas Armadas a la patria. Ella dice, entre comillas, porque esa región, refiriéndose a América Latina, es tan importante con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras. Tienes el triángulo de litio, que es importante para la tecnología, es crucial para todo lo que es las nuevas tecnologías y para todo lo que es el cambio energético. El 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio: Argentina, Bolivia y Chile. Tienes las grandes reservas de petróleo más grandes. Escuchen, crudo ligero y dulce descubierto en Guayana hace más o menos un año. También tienes los recursos de Venezuela: petróleo, cobre, oro. Ojo este dato. China recibe el 36% de su comida de esa región. Tienes el Amazonas, el pulmón del mundo. Escuchen lo que ella dice, por eso está subrayado. No es que tiene Brasil, no es que tiene Perú o el Ecuador. Ella dice, tenemos, ya se apropia. Esas son las palabras, les puedo enviar en inglés y de dónde extraje esto. Tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esa región. También es algo fuera de lo común. Bueno, esto me hace sonreír porque durante muchas décadas, ¿no es cierto?, circulaba una cita de Kissinger, que tú lo mencionabas, que decía, y me la sé casi de memoria, porque decía, ¿qué culpa tenemos nosotros, refiriéndose a los Estados Unidos, qué culpa tenemos nosotros si la divina providencia tuvo el mal gusto de poner nuestros recursos naturales en otros países? Bueno, aquí me parece que es todavía más brutal, porque yo no pude encontrar nunca la fuente de esta cita, que la repetían a cada momento, pero en este caso, digamos, la señora Richardson lo dice de manera muy francota, pues, ¿no? Así es. Bueno, tenemos mucho que hacer. Escuchen, esta es la conferencia de ella en Miami. Esta región importa y tiene que ver con nuestra seguridad nacional, y tenemos que mejorar nuestro juego. En el mes de julio del 2023 en Miami señala, debemos de estar pendientes de las elecciones en América Latina, Ecuador, Perú y Argentina. Y aquí quiero señalar algo, y les voy a enseñar aquí un documento. Hay un documento del Pentágono que está relacionado a la parte cognitiva. Detrás de la guerra cognitiva de la OTAN, la batalla por tu cerebro de los militares occidentales. Es decir, y aquí voy a dar algún antecedente. En el El año 2000, territorio más importante de la conquista imperial es el que está entre tus dos orejas. así es. Bueno, en el año 2013, un psicólogo español, Yuste, se reúne con Obama para poder tratar de investigar el tema del cerebro y de poder leer el cerebro. 2013, se le da un financiamiento de 3.000 millones de dólares. Pues efectivamente ya están en capacidad de leer nuestro cerebro, de hackear nuestro cerebro y de manipular nuestro cerebro. Este documento, que es del año 2021-2022, aquí está solamente la fotografía, ya permite manipular el cerebro a distancia a Ya, través de ya, ondas magnéticas a ver, ¿cómo es de eso? Porque baja frecuencia. lo que se conoce son los avances de Elon Musk con el tema de Starlink, ¿no? Pero eso ya incluye Aparte de eso, implantes. sí, sí, bueno, eso tiene que ser tema de otra discusión que está relacionada a lo que plantea el Foro Económico Mundial, que es el gran reinicio. Tiene que ver con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, tiene que ver con el tema del transhumanismo, con la ideología de género, con el dinero plástico y con otros, y con el objetivo de controlar a la humanidad vía magnética.
Pero el tema del cerebro es crucial porque ¿cómo pueden imaginarse que ganen las elecciones en América Latina no personas humanas, sino personas de cartón? O sea, muñecos de cartón son los que hacen ganar las elecciones en el Ecuador. Y Bueno, en pero la podrían haber otras Argentina, teorías menos controversiales, ¿no? En torno al manejo de la propaganda, al bombardeo de la claro, ideológico, ¿no es cierto? Y que atañen no solamente a la parte consciente, sino también a la parte inconsciente, sin necesidad de ondas magnéticas, ¿no? Trabajando así es, sobre las aspiraciones de sobre la la gente, publicidad. sobre las identidades, sobre las inseguridades, sobre los miedos, sobre las angustias, pues han sido muy hábiles en ir perfilando los sentires de las personas de manera masiva. El Y caso ir de Ucrania, ¿no es perfeccionando. cierto? Como estabas mencionando, gente que había convivido con sus vecinos, pues sin ningún problema durante tanto tiempo, rápidamente se pudo envenenar el asunto. Antes de eso fue el caso de Yugoslavia. Aquí en el caso de América Latina, ¿no es cierto? También con los mismos mecanismos, sin necesidad de recurrir al tema magnético, más aún si es que tienen estas otras tecnologías, pueden rápidamente envenenar la mente de los latinoamericanos para que nos peleemos unos con otros. Yo solamente hago un último acuerdo, que es muy importante señalar, el tema de la marcha de los crespones negros. Para los más jóvenes no han de saber siquiera qué es. En el 98 y en el 99 se lanzó desde Guayaquil una campaña de envenenamiento contribuido por los grandes medios de comunicación, incluyendo los serranos, para plantear una bronca entre Guayaquil y el resto del Ecuador. Al punto que decían que empezaron a pedir, el señor Illingworth, me acuerdo, y otros El prohombres de matemático. Guayaquil, sí, pero otros prohombres de Guayaquil también decían el asunto, empezaron a cambiar la historia del Ecuador, tratando de hacer una competencia de cuándo se fundó primero, si Quito o Guayaquil, que si se fundó Santiago de Quito, bueno, todo un relajo, y planteaban que tenía que pedirse visa a los ecuatorianos para entrar a Guayaquil. Y cuando se dio la marcha de los Crespones Negros con el señor Nebot, el señor Febres Cordero, los Isaías, Fernando Aspiazu y los otros banqueros ahí encabezando una marcha en contra de Quito, llegaron 1 millón de guayaquileños, ¿no es cierto?, marchando en contra de Quito. Y inclusive algunos pedían armas para ir a atacar al centralismo absorbente. Y resulta ser que todo eso había sido una manipulación porque los bancos estaban quebrados, ya no podían seguir sosteniendo la mentira y después resultó que el problema es que querían disputar a cuáles bancos les salvataba el Banco Central, ¿no es cierto? Acuérdese todo el escándalo con el financiamiento de Maguad y de toda esa Así porquería que es. se dio. Y ahora nos estamos olvidando de todo eso. ¿Sí? Y vuelven las oscuras golondrinas, ¿no es cierto?, de tu balcón sus nidos a colgar, ¿no es cierto? Y son ellos los que hacen la opinión pública. Entonces, yo creo que es importante ubicar el tema este de las nuevas tecnologías que tú estás mencionando, que podrían ser controversiales, pero que de ninguna manera, ¿no es cierto?, desdicen elementos que han estado no en lo que pasa en otras partes del mundo, que ya los hemos vivido aquí en el Ecuador y que en 5 minutos pueden volver a editarse, ¿no es cierto?, para constituir en un arma política, sembrando odio y generando, ¿no es cierto?, el caos inclusive vías dolorosas entre los ecuatorianos. Yo creo que es muy importante alertar esta situación porque la situación del mundo, ¿no es cierto?, debería llamarnos la atención respecto a los peligros inminentes que tenemos, pero en el futuro inmediato, ¿no? Bueno, ellos van a exacerbar y dependiendo de las condiciones van a jugar con nuestras mentes a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales. Ya han funcionado así. Sigue la pugna correístas, no correístas, y no puede uno entrar a un debate serio sobre lo que significó el gobierno de Correa. Nadie dice, por ejemplo, que la economía tuvo una tasa de crecimiento del 4.5% promedio, que la clase media en el Ecuador se duplicó en el gobierno de Correa. Nadie dice que las exportaciones de casi todos los productos se duplicaron en el gobierno de Correa. Nadie dice que los banqueros ganaron como nunca en el gobierno de Correa. Nadie dice, por ejemplo, que los grupos económicos duplicaron sus ventas en el gobierno de Correa. Nadie dice que creció la agricultura. Nadie. Pero todo es
eres correísta, ¿no? Y todo se lanza a un odio y a una polarización entre los ecuatorianos, entre correístas y no correístas. Es decir, juegan con nuestra mente como niños y nos hacen retroceder a las épocas casi prehistóricas internas nuestras. El negro o blanco, y yo ya no hablo con vos porque eres correísta, y yo le odio a ese Y señor. ya se ha erosionado un poco, ¿no? Para que vayas viendo todo el mecanismo que aparecían con gente muy decente, gente hasta progresista, gente muy preparada, con todo el cuento de los borregos, ¿no? Entonces generaba un proceso de autocensura, la agresión, esta violencia Así es, simbólica que hablaba Bourdieu, ¿no? Entonces el asunto fundamental de ir generando, ya no solamente desde arriba, ya no solamente desde lo notorio a nivel de los medios de comunicación tradicionales, sino ya en las relaciones horizontales, lo que se conocería como este poder heterárquico, ¿no? Que hablaba Foucault, en términos de ir planteando una autocensura, una policía que de parte del vecino, de parte del familiar, de así parte del es, colega de trabajo, sí, para autoacomplejarte en torno a una evidencia tan clara como el asunto, por ejemplo, de los apagones. Es decir, con Correa se acabaron los apagones. El Ecuador pasó no solamente a ser autosuficiente en el tema de energía, sino que exportábamos. Ahora estamos pagando una barbaridad, apagones que son absolutamente programados porque sabían que se venían los apagones. Pues son posibles precisamente por esta manipulación ideológica, por esta manipulación de la mente. Entonces, estos elementos que tú nos estás planteando tienen que ser entendidos no como algo lejano, no como algo de teorías de la conspiración, no como una cuestión que depende de que se pueda probar o no se pueda probar que existe esta tecnología específica que ratificaría además lo que decía la fiscal con respecto a Correa del influjo psíquico, ¿no? Así una cuestión así es, mágica, así es. una cuestión así, que no ha sido probado que Correa tenga esta tecnología, pero que probablemente los gringos sí lo tengan. Entonces yo creo que es importante ubicar en ese sentido. ¿Cómo crees tú que pueda ser utilizado? ¿Cómo relacionarías este tema de las declaraciones de la señora Laura Richardson y la evidencia de una agenda explícita de los Estados Unidos por apropiarse de nuestros recursos naturales con estas manipulaciones de nuevo tipo, digamos, que podrían darse a nivel ideológico? Es lo que estamos manejando, es decir, no hubo protestas, por ejemplo, cuando el Ecuador firma un convenio con los estadounidenses. Además, no sabemos el Pero alcance cuéntanos de del ese convenio. convenio, Pato. Cuéntanos de ese ¿Cómo? convenio. No conozco. Y lo que sería interesante es transparentar en qué términos está el convenio de los estadounidenses. De ¿Tienes lo que algo yo puedo ir, preparado? Simplemente adelantemos porque todo esto de aquí es de una opacidad terrible, ¿no? Nada de esto ha pasado conforme a lo que dice la Constitución del Ecuador, artículo así es. 418, 419, 422. Nada de esto ha pasado por la Asamblea, todo esto es ilegal, es inconstitucional. Y los gobiernos de Moreno, de Lazo y de Noboa han ido concretando a espaldas del pueblo ecuatoriano una serie de condicionamientos que llevan al país a un proceso de destrucción de la soberanía nacional con respecto a países como Estados Unidos e Israel, ¿no? Entonces, Ya en vamos varios a mirar ámbitos. esto. Y hay Quería distintos niveles poner porque unos, están, digamos, hincando el diente de acuerdo a las posibilidades que tienen, ¿no es cierto? El caso más explícito es el caso de las Islas Galápagos, ¿no? Ya estamos más de un año de lo que se les vendió las Islas Galápagos con estos eufemismos, hablando de la ecología, hablando de los derechos humanos, de las especies, de ni sé qué cuestiones, y que en realidad es un mecanismo que supuestamente, que básicamente pone las rutas marítimas, pero también toda la situación geoestratégica de las Galápagos en manos de intereses privados extranjeros, léase británicos y estadounidenses. Todas las así promesas es. que hicieron de inversión, de nuevos recursos, de los beneficios para el país, ha pasado un año y tenemos cero. Acaba de salir un informe de CDS, ¿no es cierto?, que te dice claramente, te hace una evaluación y dice, no existe nada, es puro blog. Es tan mentira como el tema del Plan Fénix. Entonces yo creo que es fundamental entender, ¿no es cierto?, ir relacionando estos elementos
que se plantean a nivel propagandístico, ¿no es cierto?, con una realidad de un deterioro cada vez mayor de nuestras capacidades reales de hacer. Esto que tú mencionabas, ¿no es cierto?, del convenio militar, prácticamente ya ni siquiera hace falta firmar bases militares como la que entregaron constitucionalmente y legalmente en Galápagos, sino que ahora ya todo el Ecuador puede convertirse con total impunidad, ¿no es cierto?, en área de acción de tropas extranjeras. Así es. Con el pretexto de la guerra contra las drogas, ¿no es cierto?, que ya se han visto los resultados en México, se han visto los resultados en Colombia, y que se conocen, ¿no es cierto?, en todas partes, incluyendo en Alemania, incluyendo en Japón, países desarrollados que tienen otra relación con los Estados Unidos, se han visto los atropellos, violaciones, abusos de parte de las tropas norteamericanas y que gozan de total impunidad. Lo mismo se hizo en la época de Lazo. Acuérdate el asunto de que el Senado de los Estados Unidos se arrogaba el privilegio de vetar no solamente leyes, sino contratos. El Senado de los Estados Unidos se arrogaba el derecho de vetar contratos, leyes y decisiones del gobierno y de los ecuatorianos. ¿Cómo así? ¿Cómo? Todo esto de aquí se ha hecho a espaldas del Ecuador y la gente no protesta. Entonces yo creo que es muy importante, ¿no es cierto?, entender con estos elementos que planteabas con respecto a Barnett, ¿no es cierto?, que es parte de una agenda de destrucción de la institucionalidad, de la democracia, de las libertades internas en el país, y que nos están sometiendo, nos están llevando al matadero a través de una agenda, ¿no?, que implica la destrucción, que implica la manipulación de las mentes, pero que implica también el fundar en el país de largo plazo el conflicto. Así es. Bueno, aquí quiero poner un ejemplo chiquito de la Argentina. ¿Cómo es posible que el pueblo argentino vote por un candidato que decía que habla con su perro muerto hace 9 años? Ay, si yo no entiendo absolutamente nada. Si alguien me pone un candidato que me dice que habla con su perro muerto hace 9 años, digo, ese señor está loco de atar, yo no puedo darle mi voto. Y sin embargo gana las elecciones en Argentina. Pero además, él dice que él no tiene padres, tiene progenitores. Escúchenle, amigos, las declaraciones del señor Milei. Y no quiero ahondar sobre la Argentina, porque ese es otro tema. La señora Richardson estuvo en Argentina, les interesa el Río de la Plata, les interesa la Patagonia, les interesa el acuífero guaraní. Eso es clarísimo, pero no vamos a ahondar sobre eso. Creo que en su momento habrá que hablar sobre el tema de los recursos naturales, habrá que hablar de las rutas marítimas y del juego de poder global. Quiero entrar a este tema que también, para que ustedes recuerden, en julio del 2023, la señora Richardson dice en Miami, sí, habla de nuestro adversario número 2 en la región, Rusia. Me refiero obviamente a las relaciones de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Hay otros 6 países, en total son 9 países que tienen armamento ruso. Y eso incluye al Ecuador, ¿no? Claro, y estamos trabajando en sustituir ese armamento ruso por uno estadounidense en aquellos países que quieran donar el suyo a Ucrania. Ahí está el verdadero trastorno de toda la payasada de lo que hizo Novoa con respecto a la Así supuesta es. chatarra rusa, ¿no? Para terminar, en la posesión de la señora Richardson, las declaraciones del jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Miller, en el 2021, durante la toma de posesión de Laura Richardson, señaló, escuchen, el hemisferio occidental nos pertenece a nosotros y a nadie más. Y estamos hombro con hombro en esa causa común para protegerlo de cualquier amenaza internacional. Saquen sus conclusiones. Europa es una colonia. Japón, una colonia. Taiwán, una colonia. Australia, una colonia. Filipinas, una colonia. Corea del Sur, una colonia. Porque a ellos les pertenece y a nadie más. No lo dijo yo, pero sigamos.
Aquí algunos datos para reflexionar. En el año 2022 el precio del litio se incrementó en 400% y de ese nivel no ha bajado. Bolivia tiene 21 millones de toneladas métricas, Argentina 19 millones, Chile alrededor de 10 millones y si incluimos a México y Perú 3 millones. El principal, ojo, Tesla es una de las empresas que hace autos eléctricos y sería una de las principales empresas transnacionales beneficiarias de litio. Lo que dice Elon Musk. Señaló en su cuenta de Twitter, Estados Unidos daría golpe de Estado donde le daría la gana. Y acordémonos lo que pasó en Bolivia, ¿no? En el 2019, que el propio Elon Musk reconocía su participación de la manera más cínica, ¿no? Pero ahora vamos al Ecuador. Lo que dice José Peralta, yo creo que parte de la historia del Ecuador es importante porque tiene un hilo conductor para entender lo que estamos pasando. Dice, estos son los yanquis, miradlos y meditad. Parece que al Ecuador le toca el turno de la inmolación en aras del dólar, única deidad de la República Modelo. Además escribe maravilloso Peralta. Nuestras tierras son extensas y feraces, nuestros frutos nobles y abundantes. Tenemos minas ricas y bosques inexplotados. Hay grandes yacimientos de carbón fósil y abundancia de carburos. ¿Recuerdan que un presidente dijo que el Oriente era un mito? ¿Saben cuál fue el presidente que dijo el Ecuador es un mito? La necesidad de vías férreas, carreteras, instalación de luz y fuerza eléctrica, saneamiento de ciudades y otras obras de gran importancia tiene abiertas las puertas a múltiples y lucrosas empresas. He ahí por qué nuestra republiquilla es una presa que de tiempo atrás viene husmeando el águila cazadora y ya da vueltas y vueltas sobre ella, cobijándole con la siniestra sombra de sus formidables alas. Y continúa, ojo, porque mis cañones, mis naves, mis inagotables tesoros me constituyen por amo y señor de los pequeños, de los débiles, de los menesterosos. Quien intente sustentar sus cacareados derechos, su irrisoria independencia soberana, quedará reducida a cenizas bajo mis rayos, que Júpiter tonante soy para las nacioncillas que me rodean. Atrás liliputienses, tomad ejemplo de México, a quien le quité la tercera parte de su territorio, de España la que despojé de sus ricas colonias, de Colombia de cuya gloriosa bandera desgarré, un jirón muy considerable de Cuba, Filipinas, Santo Domingo, Haití, Panamá, Nicaragua, etcétera, que ha gemido o gimen aún bajo el rebenque de mis sayones. Para terminar, porque vale la pena que ustedes miren, en 1927, no sé si estaba de presidente Tamayo y después vino la crisis del 29, y en el Ecuador se sucedieron como 10 gobiernos hasta la Asamblea de 1944. Pero la forma en que describe cómo era el gobierno, cómo era la estructura de los grupos corruptos que han manejado este país y siguen manejando. Dice así, pero una política corrompida y corruptora, implantada por un hombre funesto, ha matado el patriotismo y suprimido el vigor de las almas contaminadas de esa escuela, las ha envilecido, acanallado, vuelto las incapaces de nada noble, de nada elevado, de ningún sacrificio desinteresado por la patria. En esa nidada de eunucos que dio vida y educó a aquel hombre perverso, hay individuos para todo, y sería muy fácil dar con más de un Adolfo Díaz, el infame Judas de Nicaragua. Esa mesnada rivista que está triunfando sobre la cobarde y criminal indiferencia de los ecuatorianos, ha renegado de todo sentimiento nacional y patriótico, de toda noción de honradez y dignidad, de toda práctica democrática, de toda libertad ciudadana. La falsia, la traición, la banalidad, el agio y el peculado, la especulación inmoral, la subasta de conciencias, el advenimiento de medianías y nulidades al poder, el empirismo administrativo, la proscripción de toda virtud cívica, la guerra al saber y al mérito, la profanación de todo derecho, el escarnio de la ley y la justicia, el espionaje y la dotación de transformados en instituciones públicas, el retroceso rápido a los tiempos del terrorismo en nombre de la libertad, componen esa tenebrosa política
eficacísima para degradar y predisponer al pueblo para el vasallaje más ultrajante y vergonzoso, la esclavitud de América Latina. Y termina, el águila del norte ha volado varias veces sobre la patria de Bolívar, pero los hijos de los invictos llaneros que asombraron al mundo con sus hazañas no la pierden de vista y están listos a darle caza a José Peralta. Miren qué maravilloso escribe y cómo describe la política hace 100 años y estamos en las mismas situaciones de hace 100 años. Esto tiene que llamarnos a la reflexión. ¿Qué tenemos que hacer? Y aquí están algunas conclusiones. No sé si quieres hacer algún comentario a esas palabras de José Peralta en la esclavitud de América Latina y cómo No, lo yo describe creo la que es muy situación política en importante el país. ubicar que Peralta fue canciller de Eloy Eloy Alfaro. Alfaro. Y sin duda es un punto muy alto en la historia de nuestro país, en la reflexión, en la elaboración de una doctrina nacional respecto a nuestro lugar en el mundo. Pero yo creo que es importante también ubicar que inclusive gente de derecha, el Partido Conservador, la Iglesia Católica, durante muchísimo tiempo tuvo una presencia fundamental en la formación de diplomáticos en el Ecuador y una presencia institucional en la Cancillería. Y unos y otros tuvieron a lo largo de décadas un cuidado por tener una posición decorosa, una posición de mucha coherencia, siendo un país pequeño, ¿no es cierto?, que además había sido víctima de abusos de, inclusive de países vecinos. El Ecuador había podido mantener una política exterior coherente durante muchísimas décadas, insisto, gente de derecha, gente, digamos solamente este caso tan especial de José Peralta, que siendo del liberalismo radical, al final de sus días se proyectó hacia el socialismo. Se pronunció abiertamente a favor del socialismo, a favor de la unidad de América Latina, en la posición antiimperialista, en fin, cosas que estaban bastante adelantadas a su época. Pero insisto, a lo largo de décadas, gente de derecha, gente progresista, logró mantener una importante coherencia en la política exterior ecuatoriana en varias instancias, no solamente desde la vocería de la Cancillería, sino en Naciones Unidas, en la OEA, en el Pacto Andino, en distintos momentos, ¿no? El propio presidente Roldós, por ejemplo, logró levantar su voz frente a las atrocidades que se cometían en Centroamérica y por eso es una de las causas para su conveniente desaparición y todo lo que significó el viraje a partir de Hurtado. Pero es increíble el desplome, la total degradación que ha tenido en los últimos años la política exterior ecuatoriana, la degradación de la institucionalidad de la diplomacia ecuatoriana, a pesar de que deben haber sus importantes y honrosas excepciones, ¿no? Lo que ha pasado en los últimos años con la entrega de Assange, con todas las vergüenzas internacionales, la payasada de la supuesta chatarra con Rusia, la invasión a México, el secuestro de Glass y la posición de una cantidad de funcionarios de carrera, de diplomáticos de carrera, que por ganarse un puestito, por la ambición personal, ¿no es cierto?, echan por la borda inclusive lo que ha sido su trayectoria personal. Es que yo creo que es muy importante enmarcarlo en estas agendas internacionales que nos permite entender, ¿no es cierto?, que son las presiones y las tentaciones de la Embajada de los Estados Unidos, de la Embajada de Israel, ¿no es cierto?, las que están operando detrás de los escenarios y que nos permiten explicar, ¿no es cierto?, esta precipitación al abismo, a la total, no solamente a la total incoherencia, sino a la infamia, ¿no?, que está pasando ahorita y que eventualmente, ojalá no suceda, eventualmente están creando las condiciones para que esto les retorne como un boomerang, incluso en términos personales, a muchos de los protagonistas de las infamias que se están cometiendo en estos años. No, recordemos a Carlos Julio Arosemena Monroy en los 60. O sea, un poco para recabar precisamente lo que señalaba sobre la diplomacia ecuatoriana y la dignidad que se tuvo muchos diplomáticos ecuatorianos a lo largo de algunas décadas. Aquí está la frase, y estas son algunas reflexiones. La que señalé, ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser su amigo es letal.
Y lo que voy a señalar aquí es para reflexión de todos. La mayoría de los acontecimientos y medidas económicas que se están produciendo en Ecuador no son eventos casuales. Son eventos programados que buscan convertir al Ecuador en una colonia, en un estado fallido donde reina el caos. Van cerrándose las tenazas sobre el Ecuador. Diversas instituciones, ONGs, organismos internacionales como el Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, USAID, OEA, el Comando Sur, la banca transnacional que cuentan con la complicidad de funcionarios de gobierno, instituciones ecuatorianas, coordinan para lograrlo. Y finalmente, también el día de ayer es un acontecimiento importante, no solo los 10 años del Maidán en Ucrania, fueron 200 años de la presentación de la novena sinfonía de Beethoven y se celebró en Viena y en algunos países. Y de ahí extraje esto de un artículo de Chosudowski el día de ayer. Por eso el llamado de Beethoven, amigos, deshagámonos de todos esos sonidos feos. Esos sonidos feos es precisamente la violencia, la corrupción y todo lo que está pasando en el mundo. Es de suma importancia. Constituye un acto de resistencia, sin la cual la oda a la libertad, es decir, la democracia real, es imposible. La novena sinfonía de Beethoven es un símbolo de resistencia. Las últimas declaraciones, Sigue, Pat. las últimas declaraciones de Laura Richardson también están referentes al famoso fentanilo. Entonces está hablando de que en el mediano plazo América Latina tendrá una epidemia del fentanilo similar a la que tienen los Con esto norteamericanos. nos estamos retornando al inicio de la conversación, cuando hablabas del tema del narcotráfico en la historia de América Latina, no del History Channel. Claro, Cuéntanos, ¿cómo se es la articula eso forma con el... que van a descomponer a nuestros países. O sea, si nosotros vemos la experiencia histórica en el caso de Siria, en el caso de Libia, en el caso de Irak y de algunos países, ¿no? Que se crean grupúsculos violentos que empiezan a hacer atentados, a estar vinculados al narcotráfico, entre comillas. Yo quiero señalar que en los 80 o 90 ya había bandas de narcotraficantes, había grupos importantes vinculados al sector empresarial, como el grupo Abramson, el grupo Reyes Torres y otros grupos que ya controlaban parte del sector empresarial. Pero a partir de hace 10 o 15 años, la violencia se incrementó en el Ecuador. Hay cosas que sorprende, Pedro. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que la policía logre capturar a un grupo de muchachos que estaban reunidos y leyendo al Che Guevara, que eran 4 o 5, y no sabían nada de los choneros, que son 8,000 miembros, o los tiguerones, que son 8,000 miembros, o de los lobos? Ahí Eso permíteme es que lo dé que yo una no entiendo. referencia que de pronto ya lo mencioné en algún otro programa, pero yo creo que es muy importante porque esto de aquí es firmado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Crimen Organizado. Y esto incluye a la Interpol, incluye a la FBI, a la CIA, a la DEA, a la KGB o como se llame ahora, a la Sûreté francesa, o sea, son todas las policías del mundo que confirman y que corroboran con su firma lo que se dice en estos informes. Hay uno que salió el año anterior que se llama Cocaín, está en inglés, pero habla claramente, ¿no es cierto?, de cómo se formó, por ejemplo, la banda de los choneros en Manabí, bajo las narices de los Estados Unidos con la base de Manta. Habla de manera explícita de eso y da detalles de cómo el tema de la base militar y todo el cuento que nos dicen, es que lo que pasa es que vino el narcotráfico porque salió la base de Manta, es totalmente mentira, ¿no? Y de hecho las estadísticas son muy claras, el nivel de violencia que había en el Ecuador fue totalmente neutralizado en la época de Correa y del 5 asesinatos por 10,000, por 100,000 habitantes que dejó el gobierno de Correa, ahora estamos en 46. Y es evidente la penetración del narco y el hecho de que tú estabas mencionando los datos de las exportaciones, de cómo habían aumentado las exportaciones legales, pero el gobierno de Moreno, el de Lazo y el de Noboa podrían contraargumentar diciendo que ellos han decuplicado, multiplicado por 10, por 12
las exportaciones de cocaína en las cajas de bananos. Por eso Así es. ya no es que van a decir, ya no es que van a decir cocaína, sino novocaína. Se está atacando lo que no se debe atacar y es el lavado de dinero. Pero aquí hay un par de reflexiones. Lo que está sosteniendo actualmente la economía ecuatoriana, uno es el lavado de dinero, en que según algunas fuentes estiman entre 4 y 6 mil millones de dólares, que es del 4 al 6% del Producto Interno Bruto, y las remesas de migrantes, que están también entre 4 y 6 mil millones de dólares. Es decir, entre 8 mil y 12 mil millones de dólares que están ingresando a la economía ecuatoriana y que permiten de alguna manera Es decir, sostener estamos hablando de esta liquidez, ¿no es cierto?, que no tiene nada que así ver es, con el esfuerzo, digamos, interno, sino que tiene que ver, por un lado, con familias desgarradas y por otro lado, en así cambio, es, con los grandes negocios de la banca, están representando un 12% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Y esto viene corroborado, por ejemplo, acaba de firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con el que nos van a prestar 4.000 millones de dólares, 4% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Pero resulta ser que van a salir en los 4 años en los que van a darse paulatinamente los desembolsos, van a salir 5.200 millones en pagos al Fondo Monetario Internacional. O sea que tenemos 1.200 millones de dólares en contra para que se ubique así más o es, menos lo que tú estás hablando, ¿no? Entonces, el tema es que están convirtiéndole el Ecuador en una economía inviable. Con las políticas neoliberales están convirtiendo al Ecuador en un país inviable, un estado fallido, justamente cumpliendo con esta agenda que decía el general Barnett, ¿no es cierto?, en el libro que nos estás planteando ahorita. Necesitamos ubicar que esto de aquí es parte de una estrategia militar, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la teoría económica, no tiene nada que ver con temas técnicos, ¿no es cierto? Tiene que ver con una agenda militar en las que la propia oligarquía ecuatoriana se está haciendo el harakiri. así es, así es. Pero un poco se coordina entre el Pentágono y son instrumentos del Pentágono, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la USAID, el BID, la CAF, etcétera. Sí, ellos tienen y ejercen un control sobre ellos. Pero hay otra reflexión, Pedro. ¿Qué va, qué sucedería si se deja de exportar cocaína a los Estados Unidos con los 4 o 5 millones de adictos a la coca que existen? O sea, en los Estados Unidos existe alrededor de 50 millones de consumidores de drogas. Supóngase que el día de mañana nosotros dejamos definitivamente de exportar un solo gramo de cocaína. ¿Qué hacemos con los 4 millones de norteamericanos adictos a la droga? ¿Qué es lo que sucedería en los Estados Unidos? Bueno, yo creo que es importante aquí, estás abriendo una puerta que me parece que es significativo ubicar, ¿no es cierto? Es muy, muy, muy importante el que esté presente en las discusiones aquí en el Ecuador, porque parece una cantidad de expertos han estado floreciendo ahora la industria de los expertos nacionales e internacionales en este tema, que no mencionan lo fundamental. Tú mencionabas hace un momentito la clave del asunto, ¿no es cierto? El lavado. Si es que no se ataca el lavado, cualquier política, por más muertos, por más millones de dólares que se ponga, va a ser totalmente inútil. El lavado es lo que ha convertido al Ecuador en una zona de tránsito privilegiada y en contra inclusive de la más elemental minimización de costos de cualquier logística. O sea, se dan la vuelta por el Ecuador precisamente porque aquí tienes la dolarización y un sistema financiero totalmente desregulado por el gobierno de Moreno, sobre todo desde el año Así es, 2018, la ley. y la profundización, bueno, la ley general de fomento productivo, que no tenía nada de fomento productivo, lo que ha fomentado es el lavado, la ley de apoyo de defensa de la dolarización, que no tiene nada de defensa de la dolarización, que lo que ha hecho es precisamente garantizar que estemos en 4 o 6% del Producto Interno Bruto en términos de ingresos por el lavado, que básicamente se concentra en la gran banca. Y luego tenemos el gobierno de Novoa, ¿no es cierto?, que ha planteado una cantidad de exenciones tributarias, las zonas francas y una cantidad de elementos que van disminuyendo la soberanía sobre el territorio nacional. La pregunta es bien concreta. A ver,
Se encuentran, se han duplicado o se han multiplicado por 12 las capturas de cocaína enviadas desde puertos ecuatorianas, por ejemplo, por las bananeras. Entonces, la pregunta es clarita, ¿por qué no dicen quiénes son, cuáles son las bananeras que están involucradas en ese tema? ¿Somos todos los ecuatorianos? ¿Somos los 17 millones de ecuatorianos los que estamos involucrados en eso? ¿O son unas cuantas bananeras? Que den los nombres. Que den los nombres de cuáles son los puertos. ¿Desde qué puerto salieron esos embarques? Que den los nombres de cuáles son las navieras, cuáles son los barcos, ¿no es cierto?, en los que se lleva la cocaína. Porque cuando hablan de 9,5 toneladas de captura, ¿no es cierto? Eso es una cuestión que se puede meter en el bolsillo, se puede meter, no sé, pues en el calzoncillo o en las uñas, ¿no es cierto? Es una cuestión muy voluminosa que se vea a través de qué banco se hacen este tipo de transacciones. Y si no son reincidentes, porque acá resulta ser, ¿no es cierto?, que nos estamos involucrando en una situación dando palos de ciego, ¿no es cierto?, que han habido inclusive abusos de los derechos humanos, ya se está planteando cuestiones que en Colombia se conoce como el eufemismo de los falsos positivos, es decir, se hace Así una es. serie de estructuras de incentivos en las remuneraciones de policías y de militares, con los cuales, ¿no es cierto?, se favorece el que se entregue muertos y se les disfraces, se generen supuestos guerrilleros, supuestos narcotraficantes, supuestos terroristas, y a partir de eso mejoran los ingresos de los operativos. Entonces, el problema es que con esto plantean primero la violación sistemática de los derechos humanos, la destrucción del Estado de Derecho, pero además una sistemática también persecución política a dirigentes sociales y a dirigentes de ciertos partidos políticos. Claramente en el caso de Colombia se evidenció, ¿no es cierto?, que era una fuerza política, la izquierda, ¿no es cierto?, las fuerzas políticas de la izquierda, los dirigentes sociales que no estaban cooptados por el uribismo, los que terminaban siendo asesinados de la manera más vil y sus reputaciones y las de sus familias destruidas porque les decían que eran narcoterroristas. Yo creo que es muy importante entender, ¿no es cierto?, lo que está pasando acá con las coordenadas político-militares de una agenda generada, digamos, desde la desesperación que implica el declive hegemónico de los Estados Unidos, para entender realmente cuáles son las medidas que podrían garantizar el retorno de la seguridad en el país. ¿Cómo entiendes tú los vectores fundamentales, ¿no es cierto?, de una lucha en contra de la violencia aquí en el Ecuador? Eso va a ser bien complicado, estimado Pedro. Recuerden dos datos. ¿Quién creó el ISIS y Al Qaeda? Fue la CIA, el Mossad y el MI6 británico. Dos, como Pero reflexión. cuéntanos los detalles de eso. Tenemos todavía unos minutitos. Bueno, hay un libro que se llama Fuera de Control, que les recomiendo que lo lean, de Daniel Stulin, donde narra precisamente cómo Occidente creó, financió y desató el terror del Estado Islámico sobre el mundo y cómo fue descomponiendo los países de Medio Oriente. Entonces pueden leerlo. Y en el caso del Ecuador, la segunda reflexión es que algunos atentados no son generados por delincuentes comunes. Ustedes pueden ver algunas acciones, como por ejemplo el caso de Salitre y la persecución a un carro blindado con fusiles de asalto. ¿Cuándo se dio eso? Eso se dio hace más o menos un año, ¿no? Y el atentado que hicieron en el puerto de Esmeraldas, que duró menos de 3 minutos, en que alrededor de 30 personas a los pescadores de Esmeraldas, que tampoco es de delincuentes comunes. Yo he sido asaltado algunas veces, Pedro, pero el asaltante ha ido con cuchillo y me ha puesto el cuchillo y me ha quitado el celular o me ha quitado la cartera. Pero el tipo de atentados es de mercenarios y de gente preparada militarmente. Bueno, y No todo lo opaco y chueco que se ha ido evidenciando en torno al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Villavicencio, la muerte de Cherres, entre otros,
son atentados planificados por agencias de inteligencia. Entonces, lo que se nos viene al Ecuador es precisamente, y lo que está en marcha es lo señalado aquí en la estrategia militar de los Estados Unidos para América Latina, y solo un gobierno progresista y la movilización de la gente podrá parar. Sobre todo la Eh, movilización, la organización y la Así conciencia es, no del hay pueblo otra ecuatoriano. alternativa y dejarse ya de manipulaciones, digamos, a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales. Una invitación a reflexionar y no creerse lo que nos dicen los medios, sino tratar de cruzar la información, de ver si puede ser o no puede ser cierto. Porque, por ejemplo, las 22 toneladas métricas encontradas en una hacienda, no sé si en la provincia de Los Ríos o en alguna parte, no sabemos cuál fue el dueño. ¿Se dan cuenta lo que es 22 toneladas métricas? ¿Cuántos gramos de cocaína tiene? Pero hay dos cosas que hay que mirar, Pedro. Lo uno son los precursores para poder producir la cocaína. Los precursores todos son controlados por la industria farmacéutica monopolizada, primero. Dos, toda la parte logística que necesitas para procesar, comercializar y lograr exportar, y después toda la complicidad que debe haber en los puertos o aeropuertos de llegada. Sí, es toda una cadena de comercialización. Y finalmente, se genera, mi estimación es que el narcotráfico genera entre 30.000 y 40.000 empleos directos en el Ecuador. Entonces, reflexionen. Y dos, la última reflexión, Bueno, yo había un recuerdo, estudio justo del Alto Comisionado de Naciones Unidas con respecto a México y que hablaba de 175.000 puestos de trabajo. Haciendo regla de tres con respecto a la población ecuatoriana, significaría unos 20.000 nomás, ¿no? O sea, la mitad de lo que vos estás diciendo. Parece que hay que poner las cosas en su perspectiva. Y recordemos que en México no solamente hay lavado y trasiego, sino también hay producción, tanto agrícola como industrial. Y eso incluye el fentanilo que estabas mencionando. Entonces, me claro, parece que aquí en el caso del Ecuador, la cifra es bastante menor de lo que están diciendo algunos. Hay algunas estimaciones que hablan de 60.000, de 80.000, me parece. claro, bueno, un poco, pero en todo caso son empleos directos, pero No, también entre hay empleos directos e indirectos indirectos. en el caso de México, ¿no? Y había mucha Sí, sí, disputa respecto al. Porque ahí no hacen así con estimaciones, digamos, al ojo, sino con tienen estudios estudios de estado límites, por así estado, es. ¿no? Pero la última reflexión es lo que decían los padres del neoliberalismo, Milton Friedman. En un artículo de 1980 decía que es necesario, por las entrañas de Cristo, así es más o menos el artículo, legalicemos el narcotráfico porque es una batalla que no vamos a poder ganar. Bueno, y lo que Milton, dice Milei, que es muy franco, ¿no? Él dice, entre la mafia y el Estado, la mafia porque es libre mercado. Y que, ya, y que los que lavan dinero, los que fugan capitales, los que evaden impuestos son héroes de la libertad. bueno, finalmente otro de los escritores, Mario Vargas Llosa, hace menos de un año en el diario El País, plantea la necesidad de legalizar el narcotráfico. Bueno, Ahora, el ¿por padre, qué no el se padre, legaliza? el padre intelectual de buena parte de la extrema derecha, sobre todo en el mundo hispánico, ¿no? Que es Antonio Escotado, ¿no es cierto? Hablaba claramente, primero a favor de las guerras del opio que tú hacías referencia como una lucha en contra de los enemigos del comercio y de la libertad. Y luego por el tema de la total desregulación de todas las drogas, ¿no? Entonces, y finalmente la reflexión es, se mueve alrededor entre 1.5 y 2 billones de dólares de narcotráfico a nivel mundial. ¿Y eso le favorece a quién? ¿Qué está pasando con la balanza comercial de los Estados Unidos? ¿Qué hace con ese lavado de dinero en los Estados Unidos? Porque la droga llega a los Estados Unidos. Llega, por ejemplo, al aeropuerto de Miami. Llegan 5 toneladas. De esas 5 toneladas al por mayor,
tiene que ir a una casa en donde van a distribuirlo en gramos. Luego tiene que venderse esos gramos en los barrios, entre las pandillas, entre los consumidores. Luego tiene que recogerse todo ese dinero y tiene que depositarse en la banca. ¿Cuántos bancos norteamericanos han sido sancionados por el lavado de dinero y cuántos bancos transnacionales han sido sancionados por el lavado de dinero? Ese es Casi un todos punto los clave, grandes ¿no? bancos. Porque es clarísimo que aquí es la gran banca, además con conexiones internacionales. Esto no lo puede hacer una cooperativa. No, no dudo que puedan haber cooperativas que estén involucrados en la cadena, pero aguas abajo. El punto fundamental, como bien menciona, ¿no es cierto?, tiene que ver con las grandes corporaciones bancarias que tienen redes internacionales a través de las offshore, que tienen derivados financieros y que necesariamente operan dentro del principal consumidor que son los Estados Unidos. Hay un documento, hay un video de la Deutsche Welle sobre el lavado de dinero. Y ahí están todos los grandes bancos transnacionales. Es público y la Deutsche Welle es del gobierno alemán. Así que les invito a ustedes que lo miren Todo esto sobre nos tanto ayudas, por lavado. favor, con los URLs para que los enlaces estén Yo a les disposición envío de nuestra audiencia. Narcoamérica, primera parte, Narcoamérica, segunda parte, y el documento de la Deutsche Welle de lavado de dinero, para Bueno, que cada uno de ustedes saque sus conclusiones. ¿podrías, por favor, unas últimas palabras para ir cerrando esta sesión que ha sido verdaderamente exhaustiva en muchos temas que creo que han dejado claro a nuestra audiencia la necesidad de incluir de manera prioritaria estas consideraciones geopolíticas y militares en lo que está pasando en el mundo, ¿no es cierto?, pero también en lo que está pasando en América Latina y en el Ecuador? Vamos cerrando, por favor. Bueno, para terminar, hemos visto apenas un 5% de lo que está pasando, Pedro. Claro. Creo que es importante entrar a debatir sobre cuál es la agenda de dominación mundial. ¿Qué es lo que tiene que ver el Foro Económico Mundial? ¿Qué es lo que está relacionado a lo que sería el transhumanismo, lo que sería la ideología de género, las inyecciones perpetuas, el crédito social, las ciudades inteligentes, el movimiento limitado, el control financiero, la censura, la no posesión privada, el sin derechos personales, la sexualidad infantil, el transgenerismo masivo, la normalización de la pedofilia, todos un cyborg, élites sobrehumanas, el control mental, el control total por inteligencia artificial, la eutanasia, etcétera. Una invitación para que ustedes entren a la página web del Foro Económico Mundial, se bajen un documento que se llama El Gran Reinicio y lo compartan con lo que dicen en el Foro de Davos y lo que dice la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Una invitación para que le lean a Yuval Noam Harari, el debate sobre género, bueno, todos los artículos de él, porque es un historiador de origen judío, asesor del presidente del Foro Económico Mundial. Hemos visto aquí un 5% de los acontecimientos que se están dando en el mundo, en el punto de inflexión que está viviendo la humanidad y que no se debaten en el Ecuador. Estamos discutiendo sobre el tema de los choneros, el tema del caso Metástasis, el caso Jaguar, el caso de León de Troya, que sí, que no, que los correístas, que los no correístas, pero no toda la parte de transformación que se están operando en la economía mundial. No se está discutiendo qué va a hacer el Ecuador frente a los BRICS, qué se debe hacer el Ecuador frente a la desdolarización, cuál debe ser la propuesta y la agenda del país en la cuarta revolución tecnológica. Con Correa se discutió el cambio de matriz productiva, no se discute absolutamente nada. Es decir, estamos yendo al futuro a ciegas hacia el precipicio. Nuestros líderes están engañándonos y destruyendo el país. No tienen visión estratégica de lo que va a ser el mundo en el corto, mediano plazo. Y eso desespera. No se debate, no se discute, se queda en el chisme de barrio.
que fulanito hizo, que fulanito no hizo, que por más señas, que la foto, que la reina de belleza, que fue a la fiesta. Ecuatorianos, despertemos, seamos objetivos, miremos más allá. Necesitamos propuestas de país. No necesitamos lo que nos dice un muñeco de cartón. Tenemos que entrar a debatir sobre temas cruciales, importantísimos del futuro del país, del futuro nuestro y de nuestros hijos. Con eso termino, Pedro. Como Muchas puedes ver, gracias. Temas hemos muy llegado a partes sobre... provocadores, temas muy sugerentes, muy controversiales, sin duda, que ojalá contribuyan, que ojalá permitan, ¿no es cierto?, elevar el debate en nuestro país. Muchas gracias, Pato. Gracias, Muchas gracias Pedro, a y quienes buen hacen día para posible todos. esta emisión y sobre todo a nuestra querida audiencia. Hasta la próxima semana. Gracias. Hasta la próxima, Pedro. Un Gracias. abrazo a Chao. todos. Un abrazo.